Muy bien, nosotros estamos ya en el domingo 10, y esta lección la he titulado Todo viene de su mano. Así que les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 28. Hechos capítulo 4, versículos 23 hasta el 28. Dice la palabra del Señor. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Hasta allí la lectura para hoy. El domingo 10 del Catecismo de Heidelberg trata particularmente acerca de la providencia, la doctrina de la providencia. Y es así como en la pregunta 27 se nos dice: ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Y la respuesta es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Y la pregunta 28 dice: ¿cómo nos ayuda a saber de la creación y la providencia de Dios? Nos ayuda a ser pacientes cuando las cosas van mal y agradecidos cuando todo va bien. Y podemos mirar al futuro con gran confianza en nuestro Dios y Padre fiel, porque sabemos que nada en la creación nos separará de su amor, porque todas las criaturas están completamente en la mano de Dios, de modo que sin su voluntad no pueden moverse ni ser movidas. Ambas preguntas están obviamente relacionadas. Y fíjense que la descripción que nos presenta aquí el Catecismo de Heidelberg acerca de la providencia es, en cierta manera, muy poética. La soberanía es una palabra que en círculos reformados escuchamos muy a menudo. Y también es una buena palabra. Pero fíjense que si la gente sale corriendo de una habitación y sale corriendo llorando cada vez que tú hablas de la soberanía de Dios, intenta entonces no usar la palabra soberanía, sino que usa la palabra providencia. A las personas por lo general les choca más la palabra soberanía que la palabra providencia. Porque cuando piensan en un soberano, inmediatamente piensan en ¿qué? En un déspota, en un tirano, en un dictador. Pero si hablan de providencia, si tú hablas de providencia con ellos, como que esa palabra no causa tanta reacción. ¿Cuál es el punto? La providencia de Dios es su soberanía sobre nosotros. La providencia de Dios es su soberanía sobre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esa película Carros de Fuego, que relata la historia de un corredor llamado Eric Liddell, que en realidad era un misionero escocés, presbiteriano. Y la película relata dos historias paralelas, ¿verdad?
Harold Abrams, que era un descendiente judío, que su vida estaba inflamada por el deseo de ser reconocido, de que todos dijeran, oh, qué rápido eres el corredor más fantástico del mundo. Y por otro lado estaba Liddell, un hombre humilde que reconocía que todo venía de Dios, etc. Bueno, en esa película hay una frase del padre de Eric Liddell que dice que Dios puede ser un dictador, dice, pero es un dictador benigno y amoroso. O sea, en el fondo, sí, Él es soberano, Él es rey, Él es el gobernante absoluto de toda la creación, pero no te olvides, Él es bueno, Él es benigno, Él es amoroso. Ahora, para muchos cristianos, enfrentarse a la providencia de Dios es un desafío también. ¿Por qué? Porque requiere cambiar nuestros puntos de vista. Requiere ver al mundo, al cosmos, como un lugar no donde el ser humano gobierna, sino donde Dios gobierna. Porque muchos personajes creen por ahí que el ser humano habla y Dios responde. El ser humano pide y Dios está ahí como una especie de genio de la lámpara mágica, ¿verdad? Que tú lo frotas y sale y dice, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar tus 3 deseos. Estas personas piensan así de Dios. Pero contemplar un universo donde Dios no solo creó, sino también Dios controla constantemente, es un desafío para muchos. Es un desafío para muchos. Ahora, la definición que nos da el catecismo acerca de la providencia es muy impresionante. Fíjense que, ¿se pueden volver? La primera dice, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas de tal manera. Es decir, todas las cosas están bajo su control soberano. Y también dice que estas cosas no ocurren por azar o por casualidad, ¿verdad? Sino que Dios mismo es quien las gobierna. Pero dice acá, por su mano paternal, destacando este elemento de benignidad, este elemento de amor. Si quisiéramos preguntarle a cualquier cristiano, ¿cómo esta definición que da el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 27 te ayuda a ministrar a un hermano tuyo en la fe que ha perdido un ser querido o que ha perdido su trabajo? ¿De qué manera? La respuesta a esa pregunta 27 nos ayudaría a ministrar a esa persona, a ese hermano, que ha perdido un ser querido o que está sin pega, perdió la pega y no encuentra pega. Por lo general, escuchamos respuestas de muchos cristianos que son un poquito decepcionantes porque en vez de dar definiciones que están en nuestros documentos, me refiero a catecismos, confesiones, etc., empiezan a intentar muchos cristianos dar respuestas muy al aire, muy al voleo, a tirar ideas. Pero aquí tenemos una buena definición que, como les decía, nos permite ministrar a un hermano, un amigo de la iglesia, que está experimentando tiempos difíciles, ya sea porque perdió a algún ser amado o porque está sin trabajo, está padeciendo alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Porque Dios controla todas las cosas, pero las controla con amor. Con amor. Entonces,
lo que nos enseña aquí el catecismo es muy importante. Ahora sí, pasamos. ¿Cuál es el alcance de la providencia? Bueno, ya lo decíamos, son todas las cosas, no hay excepción. Dios controla absolutamente todo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Jesús dijo que no cae un solo pajarillo sin mi Padre que está en los cielos. Él dice también que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Son expresiones, ¿verdad?, que utiliza el Evangelio, que utilizó Jesús, para describir ¿qué cosa? Describir cuán grande es Dios. ¿Cuál es el control que Él ejerce sobre su creación? Que es un control absoluto, es un control total. Entonces, insisto, el alcance de la providencia de Dios es absolutamente todo. Todo el cosmos está bajo su gobierno, bajo su providencia. Pero también, otra lección que encontramos aquí es lo que está relacionado con la providencia y la responsabilidad humana. Porque la providencia de Dios nunca puede ser una excusa para actuar de manera despreocupada o también para actuar de manera pecaminosa. Acuérdense el texto que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 4, que dijeron los cristianos ahí reunidos en su oración. Sí, verdaderamente Herodes y Poncio Pilato cumplieron la voluntad de Dios, como dice el verso 28, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de suceder. Cumplieron el propósito de Dios. Fueron gobernados para cumplir el propósito de Dios. Pero eso no los excluye, porque dice, verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús. Ellos son completamente responsables por lo que hicieron. A pesar de que Dios, tanto en su decreto eterno como en la providencia es la ejecución de ese decreto eterno. Estaba allí en el decreto eterno que ellos harían esas cosas con Jesús, pero eso no los exime de responsabilidad porque ellos lo hicieron. No lo hizo Dios. Ellos lo hicieron. Entonces la Biblia afirma que independientemente de que la providencia de Dios abarque todas las cosas, el ser humano es responsable por sus acciones. La Biblia nos dice, por ejemplo, que las naciones están bajo el control de Dios. Si alguien puede leer ahí el Salmo 2. Salmo 2, versos 1 al 4. Versículos 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Perfecto. A pesar de que todas las naciones se reúnan en contra del Señor, el Señor, ¿cómo manifiesta su control soberano sobre ellos? Se ríe. Ja, 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 dice. ¿Me van a hacer algo? Estas hormigas me van a hacer algo, ¿no? Estos insignificantes me van a hacer algo. Yo tengo el control absoluto. Todas las naciones están bajo mi control. También la Biblia nos enseña que toda la naturaleza está bajo el control de Dios. Si alguien puede leer Marcos 4, verso 41. Marcos 4, verso 41. Ellos temieron con gran temor y se decían en burla. Sí, sigue. Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Perfecto. Aquí vemos cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y ellos se preguntan, ¿quién es este que hasta el
vientos y el mar obedecen. Es decir, todos los elementos de la naturaleza están bajo el control absoluto de Dios, porque Jesús es Dios. También nos dice la Escritura que los animales están bajo el control de Dios, en fin. Pero no solo eso. La Escritura nos dice que Satanás y los espíritus inmundos están bajo el poder soberano de Dios. ¿Cuántas veces Jesús, enfrentándose a un endemoniado, lo único que tuvo que decir, cállate, sal de él? Nada más. Y los demonios obedecieron instantáneamente. Entonces, Dios es el Rey absoluto, el soberano absoluto. Todo está bajo su soberano control. Aquí hay un elemento interesante que no vamos a profundizar por razón del tiempo, ¿verdad? Pero Dios usa personas malvadas para el cumplimiento de sus planes. Y no solamente con esto que muchas personas dicen, bueno, Dios sabe sacar bien del mal. No así. Sino que Dios lo hace de una manera activa, de una manera intencional. Y tenemos ese ejemplo claro en la vida de José, ¿verdad? Él utilizó la maldad de sus hermanos, de los hermanos de José, para hacer que él fuera vendido a Egipto, sufrido todo lo que tuvo que sufrir allí, para finalmente estar en la posición en la que estuvo y él servir como una especie de salvador de todo el pueblo de Israel. Pero la maldad de los hermanos fue maldad. Y no fue que Dios, viendo esa maldad que ellos cometían, dijo, ya tengo que arreglar aquí una forma de que José no sufra tanto, ya sabes qué, le voy a dar la capacidad de llegar a ser el número 2 de Egipto. No. Sino que Dios usó eso mismo para que él llegara a ser el número 2 en Egipto. Entonces, Dios, nos dice la Escritura, endurece los corazones. Él lo hace. Ojo, corazones que ya están endurecidos. Y eso es muy importante. Faraón, en reiteradas veces se nos dice, antes del Éxodo, ¿verdad?, que endureció su corazón. Pero antes de eso, Dios le había dicho a Moisés, ¿qué cosa? Que él iba a endurecer el corazón de Faraón para demostrar en él su poder. Pero Faraón, entonces, hizo lo que él quiso y Dios también le endureció el corazón. Dios incluso envía problemas y calamidades, lo dice claramente el profeta Isaías. Creo la luz, creo las tinieblas, creo la adversidad. Dios incluso es quien quita la vida. Nunca sus planes pueden frustrarse. En resumen, Dios guía todos nuestros pasos y todas las cosas, como nos dice Efesios 1, según el designio de su voluntad, según el plan perfecto del Señor. Ahora, todos estos textos bíblicos no tienen la intención de someternos así a golpes para que creamos estas verdades, sino que todos estos versículos están allí para que podamos comprobar esta enseñanza bíblica. Efectivamente, Dios gobierna sobre todas las cosas y efectivamente el ser humano es responsable. Pero también sirve para ver el gobierno absoluto, la superintendencia absoluta de Dios sobre todo lo que sucede. No hay aspecto de mi vida que no sea gobernado por el Señor. Nada. Pero también todos estos versículos están allí, todos esos pasajes están allí, para que nosotros podamos someternos a la providencia de Dios gozosamente, con alegría. Porque como ya vimos en la definición del Catecismo de Heidelberg, Él es un Padre amoroso y lo hace con cuidado paternal. Entonces, eso es muy importante.
Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y una pregunta. O sea, ¿Dios provoca algo malo para conseguir su obra final? Por ejemplo, lo de José, ¿él provoca esa situación? Pasa que la Escritura nos pone ciertos límites a lo que Dios puede hacer. Si bien es cierto, Dios es todopoderoso, eso no significa que Dios pueda hacer todas las cosas. Por ejemplo, la Escritura nos dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Son cosas que Dios no puede hacer a pesar de que sea todopoderoso. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios sea todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas que estén en armonía con su propio ser, con un ser santo, con un ser puro, con un ser perfecto. Lo que hace Dios, y lo vemos al finalcito de la pregunta 28 del Catecismo, es que Él es el motor de todas las cosas. Nada se mueve si no fuera por Dios. Pero la manera en que Dios se mueve en las acciones buenas de los hombres es diferente como Él se mueve en las acciones malas de los hombres. Para decirlo de una manera más gráfica, cuando se trata de una acción buena, ¿qué es lo que hace Dios? Es como que Él me toma y me lleva a hacer eso bueno, que glorifica su nombre. Cuando se trata de las acciones malas, es Dios como que me deja ir. Pero ahí estoy en su control, pero Él me deja ir. Es como cuando pensamos en el decreto de la reprobación. Hay muchas personas que no les gusta eso. Pero es una conclusión lógica del decreto de la elección. Si Dios ha tenido que escoger un cierto número para que sean sus hijos, para que vengan a la fe en Cristo Jesús, necesariamente hay otros que son pasados de alto, son pasados a llevar, no son elegidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el decreto de la elección con el decreto de la reprobación no son simétricos. O sea, Dios hace creyentes, dándoles la fe, pero Dios no hace incrédulos quitándoles la fe. El incrédulo es incrédulo porque él quiere ser incrédulo, él no quiere creer, él no quiere arrepentirse. Pero el creyente, él cree y se arrepiente porque Dios hace que él crea y se arrepienta. Entonces, eso es lo que la Escritura nos muestra. Que a veces nosotros pensamos, Dios es injusto porque escoge a unos y rechaza a otros, pero espérate, no funciona así. Dios no hace incrédulos. El incrédulo es incrédulo porque él quiere ser incrédulo. El milagro está en que Dios haga creyentes. Es el milagro. Porque Dios no nos ve a todos nosotros como una tabla en blanco. Dios nos ve a todos caídos. Están todos muertos en sus delitos y pecados. Y ahí Él escoge a unos para salvación y a los otros los deja pasar. Pasa por alto. Entonces, esa es la forma como Dios actúa en lo que se refiere a su providencia con las acciones buenas y las acciones malas. Acciones buenas, Él es el motor, empuja y lleva a la acción. En el caso de las acciones malas, Dios los deja ir. Vayan nomás. Quiere hacer esto malo, vayan nomás. Pero está bajo mi gobierno. Y un ejemplo claro de eso también lo encontramos en el libro de Job. ¿Verdad? Dios le pone límites a Satanás. Quítale todo lo que tiene, quítale a todos sus hijos, quítale la salud, pero su vida no se la vas a quitar. Ahí está el límite. Y Satanás no intentó negociar, pero déjame matarlo. Pues sí. No, ese era el límite. Y Satanás hizo lo que quiso. Ok, ¿cómo debemos mirar la providencia? Bueno, recordemos que este domingo 10, este día del Señor número 10 del Catecismo, está explicando lo que significa la declaración del credo apostólico cuando señala: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si Dios es el creador de todas las cosas y si Él es verdaderamente todopoderoso, ¿cuál es la conclusión lógica? Todo debe
seguir bajo su poder. Todo está bajo su poder. Pero ¿qué nos dice también esta primera frase? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Si Dios es un Padre, entonces ciertamente Él ejerce su soberanía, su control, su gobierno, su autoridad sobre su creación y sus criaturas para el bien de sus hijos amados. Entonces la providencia no es más que una creencia en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que actúa sobre nuestras bendiciones y problemas presentes y anima nuestra esperanza para el futuro. Pero también la providencia es para nuestro consuelo, para nuestro consuelo. Porque, fíjense, nosotros podemos mirar a la providencia a través de dos lentes. Puedes mirarlos a través de los lentes de la autonomía humana y esos lentes de nuestras nociones idólatras acerca de lo que supuestamente es la libertad, y vemos a Dios ¿de qué manera? Como un dictador, como un déspota, como un malvado. Como un malvado que envía tsunamis, como un malvado que envía terremotos, y que los seres humanos no somos nada más que piezas de ajedrez de un juego cósmico. Pero la otra opción es que miremos la providencia desde los lentes de la Escritura, que es lo que la Biblia nos dice de la providencia. Y vemos a un Dios ciertamente amoroso, a un Padre que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Y eso nos lleva a poder vivir la vida sin miedo, sin temor alguno. Como escribió Juan Calvino, ¿qué más podemos desear para nosotros mismos si ni siquiera un cabello puede caer de nuestra cabeza sin su voluntad? Si Dios me ama así, si Dios tiene tal control sobre mí, ¿qué más puedo pedir? Entonces, no hay accidentes en tu vida. Cada recesión económica, cada llamada telefónica en la noche contándote una desgracia, cada informe oncológico malo ha sido enviado por Dios, que ve todas las cosas, planea todas las cosas y que te ama mucho más de lo que tú crees. Entonces, ya sea que signifique el fin del sufrimiento o la extensión del sufrimiento, Dios en su providencia está a favor de nosotros y está con nosotros siempre. Entonces, la providencia, les decía, es para nuestro consuelo porque Él nos ama, Él nos cuida y Él está con nosotros. ¿Qué más tengo aquí? La providencia es para nuestro consuelo porque en primer lugar produce paciencia, quiero decir. Si sé que Dios controla todas las cosas, gobierna todas las cosas, y si sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces cuando las cosas van en nuestra contra, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todo parece ir cuesta arriba, es Dios trabajando en mi paciencia. Ya mencioné el caso de José en Egipto. Su encarcelamiento parecía ser una cosa sin sentido. Él estaba allí preso. Le había ido tan bien en la casa de Potifar, pero de repente por una mujer que solo quería tenerlo y él se negó porque eso significaría un pecado muy grande contra su Dios, terminó en la cárcel. Pero después, cuando vemos todo lo que Dios hizo en la vida de José, ¿cuál es nuestra conclusión? Su tiempo de esclavitud tenía sentido. Tenía sentido. Matar al Mesías, como leímos ahí en Hechos 4, a la luz de la providencia, tiene sentido. Tiene sentido.
Así que cuando pienses en lo que Dios está haciendo en tu vida con algunas cosas, piensa, esto tiene un sentido. Esto tiene sentido. Pero no es un sentido vago, como muchas personas dicen por allá afuera. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Ya se va a solucionar. No hay sufrimiento que dure para siempre. Son puras frases así muy lindas, pero no sirven para nada. En cambio, decir, yo sé que mi Dios es un Padre todopoderoso que gobierna todas las cosas y Él me ama. Esto tiene sentido. Segunda razón por la cual la providencia nos trae consuelo, porque nosotros podemos, a través de esta constatación bíblica de lo que es la providencia, ser agradecidos cuando las cosas van bien. ¿Con qué frecuencia tú oras cuando sales de viaje para llegar bien? Yo creo que la mayoría ora, ¿verdad? Antes de salir, Señor, cuídanos en este viaje, que llegamos bien, que no haya ningún problema, etc. Pero ¿cuántos oran cuando llegan? Dicen, oh, gracias Señor, porque nos trajiste con bien, llegamos bien. Parece que nos quedamos en la primera parte del viaje, y ya cuando el viaje se completa, ya se nos olvida Dios. O cuando recibimos una bendición, damos las gracias. Hemos estado orando por esa bendición. Señor, por favor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Aparece el trabajo. Y después nos falta la otra. Gracias, Señor, porque me diste el trabajo. Gracias, Señor, por esto. En fin. Entonces, si realmente creemos en la providencia, tal como la Biblia nos enseña lo que es la providencia, nosotros vamos a ver el éxito, vamos a ver la prosperidad, no como productos de que, oh, yo que me esforcé, yo estudié bien, yo me esforcé en mi trabajo, por eso me ascendieron. No, voy a ver, Dios me ha dado un regalo inmerecido en su providencia. Muy diferente. Y en tercer lugar, la providencia nos otorga confianza para el futuro. Fíjense, el hecho es que todos tus temores se pueden hacer realidad. Oh, tengo tanto miedo del cáncer. Espero en Dios que nunca te pueda dar cáncer. Tengo miedo de perder el trabajo. Puedes perder el trabajo. Hoy tengo miedo que perder un hijo, perder a mi mujer. Puedes perder a tu hijo, puedes perder a tu mujer. Todos tus temores se pueden hacer realidad. Pero ojo, Dios nunca será infiel. Nunca, jamás. Él siempre te guiará, Él siempre te escuchará. Dios ciertamente se mueve de maneras misteriosas. Y eso nos lleva a no entender siempre lo que Él está haciendo, precisamente en nuestra vida. Pero la providencia nos ayuda a enfrentar el futuro sin miedo. ¿Por qué? Porque tal como lo decíamos recién, nada se mueve si Dios no hace que se mueva. Nada sucede si Dios no hace que suceda. Nada. Entonces, por misterioso que eso pueda ser, recuerda siempre, Él es un Padre todopoderoso. Padre todopoderoso. Nunca olvide eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, vamos entonces a terminar aquí. Vamos a orar para cerrar nuestra escuela dominical de hoy. Juan, por favor, dirígenos en oración. Yo te amo.